Hablemos Derecho con Mauricio Silva. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Mauricio Silva y esto es Hablemos Derecho, un espacio donde exploraremos el mundo del derecho de una forma clara, interesante y sobre todo entendible. Porque el derecho no solo vive en los tribunales o en los libros jurídicos, también está presente en la forma en que se organizan las sociedades, en cómo funcionan los gobiernos y en cómo se relacionan los países entre sí. En cada episodio vamos a tomar un tema jurídico, desmenuzarlo paso a paso y analizarlo desde una perspectiva académica, pero con un lenguaje accesible para todos. Así que si te interesa entender mejor cómo funciona el derecho y cómo influye en el mundo que nos rodea, este espacio es para ti. Comenzamos. Hoy vamos a hablar de una pregunta que parece sencilla, pero que en realidad es clave para entender cómo funciona el mundo. ¿Quién puede participar en el derecho internacional? Es decir, ¿quién puede firmar tratados? ¿Quién puede tener derechos frente a otros países? ¿Y quién puede tener obligaciones dentro del sistema internacional? A estos actores se les conoce como sujetos del derecho internacional público. En términos simples, un sujeto del derecho internacional es cualquier entidad que tiene la capacidad de tener derechos y también obligaciones dentro de este sistema jurídico. Durante mucho tiempo, la respuesta era muy clara. Solo había un tipo de sujeto, los estados. Pero con el tiempo, el derecho internacional empezó a reconocer que el sistema es un poco más complejo que eso. Así que hoy vamos a explorar quiénes son realmente los sujetos del derecho internacional y cómo funcionan dentro del sistema jurídico global. Empecemos con el actor más importante del derecho internacional, los estados. Dentro del sistema internacional, los estados son considerados sujetos originarios. Eso significa algo muy importante. Su personalidad jurídica no depende de nadie más. Existen por sí mismos dentro del derecho internacional. Ahora bien, ¿qué hace que algo sea considerado un estado? La teoría clásica del Estado propone tres elementos fundamentales: territorio, pueblo y poder. Si falta uno de estos elementos, entonces difícilmente podemos hablar de un Estado en sentido jurídico. Para determinar si una organización política realmente funciona como Estado, el derecho internacional utiliza el llamado principio de efectividad. Este principio señala que lo decisivo es que el poder del Estado se haya impuesto de manera efectiva durante un periodo considerable. En este caso, no resulta relevante si el poder público actúa conforme a normas legales o si su legitimidad es cuestionada. Lo que importa es que el poder exista y se ejerza en la práctica. Otra idea importante es la teoría de la continuidad de los estados. Según esta teoría, ciertos acontecimientos internos o externos no afectan la existencia del Estado como sujeto del derecho internacional. Por ejemplo, una revolución interna, cambios territoriales o incluso la ocupación militar por otro Estado. Mientras exista la posibilidad de que el poder soberano pueda restablecerse en el futuro, el Estado continúa existiendo dentro del derecho internacional. En el mundo contemporáneo, también se utiliza el concepto de estados fracasados. Este término se refiere a estados en los que, debido a causas internas y sin intervención extranjera, el poder estatal prácticamente ha desaparecido. Entre los ejemplos mencionados se encuentran Camboya, Somalia, Ruanda y Liberia. A pesar de esta situación, el derecho internacional continúa reconociéndolos como estados, principalmente para proteger el derecho de autodeterminación de los pueblos que habitan en su territorio. Otra categoría interesante son las ciudades internacionales. Se trata de ciudades-estado cuyo poder soberano es ejercido por un grupo de estados o por una organización interna. Históricamente, han surgido como una forma de resolver disputas territoriales entre distintos estados. Entre los ejemplos, se mencionan Cracovia, Danzig, Trieste,
Jerusalén, Shanghái y Tánger. Además de los estados, el derecho internacional reconoce a las organizaciones internacionales como sujetos del sistema. Estas organizaciones son organismos permanentes creados mediante acuerdos entre dos o más estados para alcanzar objetivos comunes permitidos por el derecho internacional. Las organizaciones internacionales tienen voluntad propia y cuentan con al menos un órgano propio. También poseen personalidad jurídica internacional, lo que significa que pueden ser titulares de derechos y obligaciones. Sin embargo, a diferencia de los estados, su personalidad jurídica es derivada y limitada. Su capacidad depende del acuerdo mediante el cual fueron creadas. El derecho internacional también reconoce algunos sujetos especiales. Entre ellos se encuentran la Ciudad del Vaticano, la Santa Sede, la Orden de los Caballeros de Malta y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Cada uno posee una personalidad jurídica internacional, particular y limitada. Finalmente, existen actores cuya personalidad jurídica internacional es considerada dudosa. Entre ellos se encuentran las rebeliones, los regímenes de facto y los movimientos de liberación nacional. Aunque puedan ejercer control sobre ciertos territorios, el derecho internacional generalmente no les reconoce personalidad jurídica plena. Para finalizar con el tema de hoy, el derecho internacional público reconoce la existencia de diversos sujetos dentro del sistema jurídico internacional. Entre ellos, los estados continúan ocupando el lugar central como sujetos originarios del derecho internacional. Sin embargo, también participan otros actores, como las organizaciones internacionales, ciertos sujetos especiales y algunas entidades cuya personalidad jurídica internacional aún es objeto de debate. Comprender quiénes son estos sujetos y cuál es su papel dentro del sistema permite entender con mayor claridad cómo se estructuran las relaciones jurídicas en el ámbito internacional y qué actores intervienen en su funcionamiento. Con esto llegamos al final del episodio de hoy. Espero que esta conversación haya ayudado a entender un poco mejor cómo funciona el derecho internacional público y quiénes son los actores que participan dentro de este sistema jurídico. Como alguna vez señaló Herbert L. Hart, el derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado. Yo soy Mauricio Silva y esto fue Hablemos Derecho. Gracias mis jurisconsultos por acompañarme en este episodio. Nos escuchamos en el próximo programa para seguir explorando juntos el mundo del derecho. Y hasta la próxima.